sido reemplazados hoy en día por sanguinarios mandarines rojos de hoz y martillo, tremendamente más materialistas, más ricos y más corrompidos y poderosos que los antiguos mandarines de la China tradicional. Los rojos mandarines chinos tienen a su disposición no solo las riquezas de ese enorme país, sino también a esa enorme masa de esclavos chinos, pues en la llamada China popular o China roja, cada ciudadano es fuera de toda duda, un esclavo. Cabe aquí decir en forma oportuna, que toda la maquinaria que China le compra a Rusia, no es pagada con dinero sino con carne humana, con esclavos que son llevados a Siberia o a los pozos de petróleo o a las ricas minas de Ucrania, o de los Urales, etcétera, etcétera, etcétera. El paraíso soviético es una tremenda farsa buena como para servir de carnada para pescar incautos. La jornada de 8 horas de trabajo ya se acabó en los países socialistas soviéticos, ahora la jornada es de 14 y 16 horas. Después de 16 horas de trabajo continuo en las llamadas competencias socialistas de tipo obligado, cualquier obrero mecánico puede caer dormido de cansancio y una rueda asesina de engranaje transformarlo en una masa de carne sanguinolenta. Esa es la cruda realidad del paraíso soviético, todo lo demás es bonita propaganda roja. En Rumanía dominada por el Soviet, entre los años 1948-1949, por la época de Navidad, fecha de alegría en otro tiempo, los infelices trabajadores solo recibieron 800 lei, un salario de hambre que apenas les sirvió para comprar 1,5 kilogramos de macarrones. El 1 de abril de 1949 los salarios de los trabajadores rumanos fueron fijados, pero una cosa es lo que se dice en los contratos colectivos de trabajo y otra cosa lo que se le da en sobres a los engañados y oprimidos trabajadores, lloran los pobres trabajadores, protestan y luego son detenidos y llevados a los campos de concentración, a trabajos forzados en Siberia, etc. Esa es la cruda realidad del paraíso soviético. El 50% de los obreros y pequeños empleados rumanos fueron llevados a campos de trabajo forzado, separados de sus familias violentamente, enviados a montañas y terrenos pantanosos en campos de concentración llamados campos de trabajo que llevan nombres famosos como el de astillero Anna Pauker, astillero Georgio Dej. Los muy reacios son castigados con prisión de 4 a 12 años juzgándoseles como saboteadores. Los jerarcas comunistas viven felices dándose la gran vida en los palacios de los antiguos burgueses, poseen flamantes automóviles último modelo comprados a los gringos, reciben grandes salarios y no tienen en sus corazones ni aún un átomo de piedad por sus antiguos camaradas. El contrato colectivo en la URSS convierte de hecho a todo trabajador en un esclavo y sin derecho a cambiar de trabajo sin la aprobación responsable del partido. El llamado trabajo voluntario tras de la cortina de acero, ciertamente de voluntario solo tiene el nombre porque en realidad es un trabajo obligatorio y extenuante que se exige al pueblo y muy especialmente a las mujeres y a los niños. Nadie en la URSS tiene derecho a recibir un empleo cualquiera y los niños no tienen derecho a ingresar a una escuela primaria sin haber prestado antes el llamado trabajo voluntario. Millares de niños, mujeres, ancianos, fueron destinados a los trabajos de demolición de las ruinas dejadas por la guerra, muchísimos murieron bajo los espantosos derrumbes. Los jerarcas rojos no tienen en su corazón piedad para los que sufren, piedad para esos niños tiernos que cargan sobre sus espaldas ladrillos, piedra, palos, etc. Los jerarcas rojos no tienen un átomo de compasión para los ancianos, una chispa de piedad para las infelices mujeres del pueblo. En la famosa obra Anna Pauker de los pantanos del río Prout, de 3.000 infelices muchachos que durante 3 meses trabajaron como esclavos entre el agua y el frío, el 80% según diagnóstico médico estadístico, resultaron tuberculosos. En Rumanía, país dominado por el comunismo abominable, las cosas son terribles. 1 kilogramo de azúcar vale 200 lei, uno de mantequilla 660 lei, de harina 40 lei, de macarrones 200 lei. Todos estos productos son comprados por el Estado comunista a precios irrisorios. El trigo es comprado a 4 lei el kilogramo, para revenderlo bajo forma de harina a 40 lei o en macarrones a 200 lei el kilogramo. Todas las bondades caras de los almacenes del Estado, jamás podrían ser compradas por los pobres trabajadores que ganan tan solo 8.000 lei por mes y con toda una familia para alimentar. Esas bondades caras son compradas por los comunistas bien situados en el Partido Comunista y que reciben salarios que van desde 18 a 100.000 lei mensuales. Nómina de 1949. Los bonos para alimentación y vestidos son vendidos por los pobres trabajadores a ciertos individuos que se dedican al mercado negro, debido al hecho de no tener dinero para los artículos especificados en dichos bonos.
Los comedores cantinas tan alabados por la propaganda roja no sirven para nada porque los precios son muy altos y los salarios demasiado bajos. La vida tras la cortina de hierro es un infierno en el sentido completo de la palabra. El paraíso soviético es una farsa. Tras la cortina de hierro existe mucha hambre y aquellos lectores reaccionarios que no lo crean, les aconsejamos hacerse un viajecito detenido por todos estos países comunistas. Un viajecito de estudio y práctica, no un viaje de turismo y con mucho dinero. Le aconsejamos viaje de proletario que tiene que buscar trabajo y debe aceptarlo donde lo encuentre, solo así podrán los reaccionarios experimentar en carne propia la cruda realidad del comunismo. Cierto es y de toda verdad que si la doctrina del Cristo hizo un gran bien a la humanidad, la doctrina de Carlos Marx apestó al mundo llenándolo de dolor infinito. Khrushchev mismo dijo públicamente que en los Estados Unidos se vivía mejor que en Rusia. Quienes visiten a los Estados Unidos podrán evidenciar las palabras de Khrushchev. Cualquier simple albañil, cualquier trabajador campesino en los Estados Unidos tiene su casa propia y su magnífico automóvil. Desgraciadamente todas esas comodidades han sido conseguidas explotando miserablemente a la América Latina. Los imperialistas capitalistas burgueses y los comunistas son los verdugos del pueblo. Capitalistas y comunistas lo único que hacen es engañar y explotar miserablemente a los sufridos y hambrientos trabajadores. Muchos decretos presidenciales conducentes a solucionar los problemas económicos, políticos, sociales, etcétera, 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 han sido muchas veces frustrados debido a las leyes anticuadas y a reglamentos absurdos que de hecho van contra los intereses de los trabajadores. La revolución social cristiana no necesita de sangre y aguardiente, ni de campos de concentración, ni de nuevas Siberias, ni de fusilamientos y cárceles, pero sí de sabios decretos leyes de la presidencia, verdaderos legisladores del proletariado. Ante todo es necesario llevar a la presidencia de la República a los hijos del pueblo, a verdaderos trabajadores de pico y pala, a hombres del proletariado, jamás a políticos astutos que nunca han hecho nada por el pueblo. Es la obra la que habla por el hombre, no el hombre por la obra, por sus frutos los conoceréis. Resulta absurdo dar el voto por un sujeto que nunca ha hecho nada por el pueblo, que jamás ha pertenecido a las filas del proletariado. Es estúpido dar el voto por aquellos candidatos que imponen basándose en propaganda, las camarillas de zorros políticos, astutos y egoístas. Los decretos presidenciales solo pueden beneficiar a los pueblos cuando el presidente es hijo del proletariado, cuando es el portavoz del proletariado, cuando por su boca habla el pueblo. Capítulo B. Terrenos nacionales 5. Pugnaremos ante quien corresponda para que se legisle una ley que permita investigar la propiedad raíz de 50 años atrás a partir de la publicación de dicha ley, con lo que se aclarará que la mayor parte de terrenos que existen en la República Mexicana, tanto en zonas urbanas y rurales, siguen siendo terrenos nacionales, algunos de fácil industrialización o para solucionar los problemas de la habitación que se ha hecho mención en el punto 20 de este programa. Alejandro Salas Linares, este problema existe en todos los países de la América Latina y cuando se investigue la propiedad raíz 60 años atrás, se aclarará que la mayor parte de terrenos que existen en cada república latinoamericana, tanto en zonas urbanas como rurales, continúan siendo terrenos nacionales. El contrato es el convenio en que entra como solemnidad y como sanción la garantía de la fe pública. El contrato es el trato que se hace con el escribano, con la ley, por lo cual no es trato sino contrato. Es fuera de toda duda un desacato a la ley y al orden ocupar un terreno sin el debido convenio, sin el debido contrato, sin autorización alguna del gobierno legítimamente constituido. Benito Juárez, el benemérito de las Américas, dijo: "El respeto al derecho ajeno es la paz". Muchos terrenos urbanos y rurales de propiedad ajena han sido invadidos a la fuerza sin respeto alguno al derecho ajeno. Ocupar un terreno ajeno sin autorización alguna violando el derecho y la ley es un delito muy grave. Si se investiga a la propiedad raíz de 60 años atrás, se aclarará que muchos terrenos urbanos y rurales no tienen título de propiedad o son ajenos, ocupado ilegalmente. Ningún ciudadano honrado se atrevería jamás a ocupar un terreno ajeno, sin un contrato, sin un convenio, sin autorización legal. Cualquier hombre puede convertirse en un canalla si obra de un modo cínico. Para ser canalla nos basta la propia ruindad. Resulta ruin invadir la propiedad ajena. Por estos tiempos de rebeldes sin causa y cataclismos demográficos, es muy común la tropelía de gentes sin escrúpulos. Terrenos baldíos es otra cosa muy diferente y podría alegarse que muchos terrenos que actualmente no tienen título de propiedad, fueron en su origen baldíos.
Es claro que cualquier ciudadano tiene pleno derecho a ocupar un terreno baldío y a conquistar las selvas, pero para bien de sí mismo y debido respeto a las autoridades, debe pedir la adjudicación, meterse por el camino de la legalidad, hacer con el gobierno nacional el convenio, el contrato respectivo. El aumento de población en cada país latinoamericano exige resolver el problema de la vivienda en forma inmediata y por ello es urgente legislar una ley que permita investigar la propiedad raíz 80 años atrás. Es justo que todos los terrenos nacionales o indebidamente ocupados sean utilizados para el bien común, para resolver el problema de la vivienda o con fines industriales. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano debe pugnar ante quien corresponda porque se legisle esa ley que está haciendo falta, esa ley que permita investigar la propiedad raíz 5 años atrás. Es apenas natural que los burgueses, los plutócratas, los perversos, se opongan a la creación de tal ley. Los poderosos de la tierra comprenden muy bien que tal ley los dejaría desnudos ante el veredicto solemne de la conciencia pública. No hay nada oculto que al fin no sea descubierto y tal ley serviría para sacar a la luz pública mucha podredumbre secreta. Capítulo X. Capitalismo y supercapitalismo. Capitalismo y supercapitalismo son dos fenómenos de una misma causa, dos caras de una misma medalla. Capitalismo y supercapitalismo, a pesar de que se excluyen uno del otro y son antagónicos, en el fondo no son sino dos manifestaciones de una misma ley. El dogma marxista de que el capitalismo se originó con el maquinismo incipiente del siglo XVIII, es falso en un 100% porque el capitalismo es anterior a la era cristiana. El supercapitalismo soviético y el capitalismo burgués utilizan el monopolio, el monopsomio y la especulación para multiplicar su poder económico, político y social a expensas de los sufridos trabajadores. Capitalismo es el sistema económico, en el cual el capital ejerce función preponderante sobre el trabajo. Supercapitalismo es la apoteosis del marxismo-leninismo, la máquina económica y social controlada por el Estado. Las filosofías del capitalismo y del supercapitalismo están saturadas con distintos tipos de moral muy socorrida. La célula del capitalismo fue el primer hombre que acumuló mucho más de lo que necesitaba para subsistir. La célula del supercapitalismo fue el primer equivocado sincero que cometió el error de haber estudiado a Carlos Marx. El capitalista se justifica con conceptos muy socorridos, tales como necesidad de evolucionar hacia planos de vida muy superior a la bestia que solo caza para no morir de hambre y que cesa su actividad en el momento en que la sacia. Capitalismo es el sistema de transformación de trabajo muscular o psíquico en superávit o reserva de valores materiales con los cuales el capitalista se enriquece. El capital privado es un robo al pueblo. El capital de Estado es también otro robo al pueblo. El sistema marxista-leninista se basa en el supercapitalismo, es decir, en el capital de Estado. Emiliano Zapata, el gran héroe de la Revolución Mexicana, dijo: la tierra es de quien la trabaja. Nosotros decimos: el capital es de quien lo trabaja. Los trabajadores son los que hacen el capital, los que lo trabajan, el capital es de los trabajadores y los dueños titulares son tan solo los administradores. Las utilidades de las empresas deben ser repartidas mensualmente entre los trabajadores porque estos son socios capitalistas e industriales a la vez. Los trabajadores producen mercancías que se convierten en dinero mediante el proceso de circulación comercial. Las utilidades líquidas sobre el capital se hallan contenidas en las mercancías fabricadas por los trabajadores. Si los trabajadores fabrican las mercancías, las utilidades líquidas son de los trabajadores. El capitalismo y el supercapitalismo estatal soviético se roban las utilidades líquidas contenidas en las mercancías y solo les pagan a los trabajadores un mísero salario de hambre. Si comparamos el miserable salario que se le paga a los trabajadores con las utilidades líquidas contenidas en las mercancías, resulta claro comprender que el trabajador ha sido engañado, estafado, defraudado. El capitalismo y el supercapitalismo se roban la fuerza de trabajo de los trabajadores. El Partido Socialista Cristiano Latinoamericano resuelve el problema mediante el respeto a la libre iniciativa y la repartición de utilidades líquidas entre los trabajadores. Teniendo en cuenta la necesaria reinversión de capitales, resulta claro que solo la mitad de las utilidades sobre el capital es repartible, pues la otra mitad es indispensable para la reinversión con el propósito de no dejar caer la empresa. El capitalismo y el supercapitalismo se roban en forma total las utilidades líquidas sobre el capital. Los trabajadores engañados por la propaganda roja huyen del treuno y caen en el relámpago, huyen del capital particular para caer en el capital del Estado. Este es un círculo vicioso absurdo. Los infelices trabajadores, los pobres proletariados de pico y pala, los obreros del intelecto, etc., huyen de la esclavitud capitalista particular para caer vencidos y engañados en las garras del diablo rojo.
El capitalismo implica libertad, dicen los imbéciles. El supercapitalismo significa triunfo del proletariado, dicen los idiotas, y unos y otros cargan las cadenas de la esclavitud. En el capitalismo particular las finanzas oficiales jamás están al servicio del ciudadano, sino el ciudadano al servicio de las finanzas oficiales. En el supercapitalismo las